La mañana comenzó con un aire de leve rareza, aunque nadie en el tranquilo pueblo de St. Mary Mead habría podido identificarlo. Las campanas de la iglesia repicaron como de costumbre. El carro de la leche traqueteaba por el camino y la señorita Marple podaba sus rosas con precisión pausada. Sin embargo, incluso en medio de la monótona rutina, persistía una sensación de expectación, como si el pueblo mismo se hubiera detenido, esperando algún pronunciamiento. Resultó que ese pronunciamiento llegó en forma de un almanaque encuadernado en color carmesí. Fue la criada del vicario quien lo descubrió primero, abierto sobre el escritorio de roble pulido del estudio. El almanaque no era en sí mismo un objeto extraño. Toda casa respetable tenía uno, pero este era inusual. Sus páginas no solo mostraban las conocidas anotaciones de festividades y santos, sino también crípticas marcas garabateadas en los márgenes, fechas rodeadas con tinta roja, frases subrayadas 2 veces y una extraña y meticulosa lista de nombres al final. El vicario, desconcertado por aquella intrusión en el orden de su casa, llevó el libro a la señorita Marple aquella misma tarde. «Mi querida señora», dijo ajustándose las gafas, «no creo que esto sea más que una travesura, pero me gustaría saber su opinión. La letra no es mía, ni de ninguna que yo reconozca». La señorita Marple aceptó el almanaque con un discreto asentimiento, con los ojos brillantes como siempre que se le presentaba algo aparentemente trivial. Hojeó las entradas, deteniéndose en las fechas marcadas con un círculo. Lunes de Pascua, Pentecostés y un peculiar día de agosto marcado con una pequeña cruz. «Qué curioso», murmuró. «La gente suele revelar más de lo que pretende en los márgenes de un libro. Lo consideran un espacio privado, ya sabes, como el reverso de una receta o la esquina de un sobre». El vicario se removió incómodo. «¿Crees que es una broma?». La señorita Marple no respondió directamente. En cambio, golpeó con un dedo delgado el nombre escrito al dorso. Había 5 en total, cada uno claramente anotado, y debajo de ellos, un 6º espacio en blanco. Esa misma noche, el chisme ya se había extendido por todo el pueblo. La señora Price Ridley estaba convencida de que el almanaque pertenecía a uno de los niños del coro de la iglesia. El señor Badger, el tendero, declaró que debía ser un libro de apuestas codificado. Y la joven señorita Hartnell insinuó con malicia la brujería, bajando la voz para lograr un efecto dramático. Durante todo el proceso, la señorita Marple escuchó, hizo alguna pregunta amable aquí y allá, y guardó cada respuesta con el cuidado de quien teje un patrón complicado. Pero no fue hasta la noche siguiente que se reveló el verdadero significado del almanaque carmesí. Justo cuando el reloj de la iglesia dio las 10, un grito resonó en el prado. Los aldeanos salieron corriendo con faroles y antorchas, alzando la voz confusamente. Y allí, a la puerta de la vicaría, yacía el señor Josiah Pritchard, abogado local y uno de los nombres cuidadosamente inscritos en la lista del almanaque. Su rostro estaba pálido, su cuerpo arrugado, y en su mano sostenía una esquina rota de papel carmesí. La señorita Marple, que llegó última entre la multitud, echó un vistazo a la escena y murmuró suavemente para sí misma: «Bueno, parece que alguien ha sido bastante descuidado». La mañana siguiente a la muerte del señor, Pritchard amaneció radiante y engañosamente alegre. Los pájaros trinaban en los setos y el rocío brillaba en las rosas de la señorita Marple, como si nada hubiera perturbado la paz de St. Mary Mead. Sin embargo, en cada cocina y sala de estar, junto a las teteras y los tostadores, los aldeanos murmuraban especulaciones. A las 9:30, los callejones bullían de susurros. La señorita Wetherby, que arreglaba begonias fuera de su tienda, se inclinó sobre el muro bajo del jardín para confesarle algo a la señora Price Ridley. Dicen que lo fulminaron allí mismo, en la puerta del vicario. Cayó como una piedra, pobrecito. De un infarto, si quieres saber mi opinión. La señora Price Ridley frunció los labios.
como siempre hacía cuando sentía que su autoridad en los asuntos del pueblo no debía ser cuestionada. ¿Un infarto? Tonterías. Un hombre no se aferra a un trozo de papel al desplomarse a menos que haya algo más. Mi primo de Eastbourne juró que así es como se comportan las víctimas de envenenamiento. Los dedos se aferran al objeto más cercano. Esta sugerencia provocó una oleada de entusiasmo por toda la calle, que resonó y se amplió al pasar de un oyente a otro. En menos de una hora, el lechero se enteró de que se trataba de arsénico en el té de la tarde del señor Pritchard, y para cuando la noticia llegó a la modista, se había transformado en cianuro oculto en una pastilla de menta. La señorita Marple, mientras tanto, lo escuchaba todo con su habitual aire de interés. Estaba atando un rosal trepador, cuando la señora Clement, la esposa del vicario, subió apresuradamente por el sendero del jardín, con las mejillas sonrojadas por la alarma contenida. Querida Jane, no te imaginas el alboroto. La media parroquia está hecha un manojo de nervios. El coronel insiste en que la policía tiene el asunto bajo control, pero la verdad es que no le veo la cara al inspector Craddock. Y luego está ese libro horrible. Bajó la voz. No creerás que podría hacer una lista de posibles víctimas, ¿verdad? La señorita Marple se quitó un pétalo de la manga. Es frecuente, querida, que la gente anote nombres por razones muy distintas a las que podrían suponer los forasteros. Recuerdo que una vez, en las notas de nuestra reunión parroquial, había una lista de nombres con crucecitas al lado. Algunos creían que era un registro de deudas. De hecho, era simplemente quien debía chelines por himnarios. Sin embargo, hizo una pausa con la mirada fija en sus ojos azules. Es curioso que el nombre del señor Pritchard estuviera entre los escritos, y ahora ya no está. La señora Clemens se estremeció. ¿Y quién dice que los demás están a salvo? El señor Badger estaba pálido como un papel al ver la lista. Y la pobre señorita Hartnell se desmayó en la cola del supermercado. Todo el pueblo está hecho un desastre. Las especulaciones se intensificaron a medida que avanzaba el día. En la oficina de correos, el señor Thomas juró haber visto a Pritchard discutiendo con un desconocido la noche anterior, un tipo alto con sombrero marrón. En la carnicería, la señora Price Ridley declaró que el abogado tenía suficientes enemigos por testamentos en disputa como para llenar un libro de contabilidad el doble del tamaño del almanaque. Sin embargo, a pesar de todo el ruido, un pequeño detalle le pareció a la señorita Marple especialmente revelador. Cuando visitó a la señora Bantry esa misma tarde, supuestamente para admirar sus nuevos crisantemos, encontró a su vecina ansiosa por hablar del escándalo. Querida Jane, todo el mundo sabe que Pritchard guardaba secretos. Se ocupaba de herencias, legados y delicados documentos familiares. No me sorprendería que ese horrible almanaque fuera su propio método de registro, aunque no entiendo por qué lo tenía en carmesí y por qué lo dejó tirado en el estudio del vicario. La señorita Marple sonrió con dulzura. Sí, la gente suele destacarse con el color que elige. El rojo tiene una forma especial de llamar la atención. Una elección curiosa para un abogado, ¿no le parece? La doncella de la señora Bantry entró con la bandeja del té en ese momento, y la conversación derivó hacia cauces más seguros. Pero la señorita Marple, removiendo su taza, mantuvo sus pensamientos perfectamente ordenados, como si cada chisme hubiera sido una puntada en su labor. Al anochecer, la charla había alcanzado un punto álgido. Alguien afirmó que la policía ya había arrestado a un sospechoso. Otro juró que el propio vicario era sospechoso de ocultar el almanaque. Las lámparas parpadeaban en las ventanas de las casas mientras los aldeanos se reunían con entusiasmo, intercambiando rumores como si fueran contrabando. Y durante todo aquello, la señorita Marple permanecía sentada tranquilamente en su salón, con el libro encuadernado en carmesí abierto sobre el regazo. Recorrió con cuidado las fechas encerradas en un círculo, pensando no en venenos ni peleas, sino en los motivos cotidianos que llevaban a la gente a la crueldad. Fue entonces cuando notó algo que los demás habían pasado por alto. Al lado del nombre del señor Pritchard había una leve marca de lápiz,
no de tinta, apenas visible a menos que uno mirara con atención bajo la luz de la lámpara. Cerró el almanaque con cuidado. Lo dejó sobre la mesa y se recostó en su silla. Afuera, el reloj de la iglesia dio las 9. En ese preciso instante, un golpe apresurado hizo temblar la puerta principal. La señorita Marple levantó la vista con expresión indescifrable. «Ah», murmuró en voz baja. «Ahora empezaremos a oír la verdad». El que llamó a la puerta de la señorita Marple resultó ser nada menos que el inspector Craddock, con el rostro demacrado por el cansancio propio de los hombres, obligados a compaginar sus deberes oficiales con la charla de una parroquia entrometida. Se quitó el sombrero cortésmente cuando la señorita Marple lo hizo pasar, con la mirada fija en el almanaque carmesí que reposaba sobre su mesita de noche. «Veo que aún conserva ese libro tan curioso, señorita Marple», comentó. «Será mejor que no lo tenga por ahí tirado. Es una prueba, ya sabe». La señorita Marple sonrió levemente. «Me atrevería a decir que rara vez se encuentran pruebas donde la gente las espera, inspector. Pero debe tener noticias, o no me visitaría a estas horas». Craddock suspiró, acomodándose en el sillón que ella le indicó. «Sí, bueno, los aldeanos me han ahorrado la molestia de sacar mis propias conclusiones. Ya han identificado al culpable. ¿De verdad?». Las agujas de tejer de la señorita Marple chocaron suavemente. Henry Larton. El secretario de Pritchard. Un tipo tranquilo, sin mucho que decir. Pero al parecer, la semana pasada escuchó una discusión con el difunto por unos fondos desaparecidos, y por si fuera poco, el almanaque tiene su nombre escrito a mano. Craddock se inclinó hacia adelante, dando golpecitos al aire para enfatizar. Todos los motivos que uno pueda desear: resentimiento, dinero, oportunidad. Ya ves por qué los lugareños están tan seguros. La señorita Marple frunció los labios. Sí, a los aldeanos les gusta una explicación clara. Facilita la vida, ¿no cree? Es como echarle la culpa al moho de un sótano húmedo en lugar de comprobar si uno ha dejado las ventanas cerradas. El inspector frunció el ceño. ¿Quieres decir que no lo crees? Quisiera asegurarme, respondió la señorita Marple con suavidad. Una pelea no siempre significa odio. A veces es simplemente la irritación de dos personas obligadas a compartir un espacio reducido. Recuerdo a una joven pareja de nuestra parroquia, que una vez fue sospechosa de conspirar entre sí porque discutían por cucharillas. De hecho, eran muy unidos, simplemente incapaces de ponerse de acuerdo sobre el azúcar. Craddock se frotó la barbilla sin estar convencido. Aún así, anoche vieron al joven merodeando cerca de la puerta de la vicaría. Tenemos el testimonio de la propia señora Price Ridley. La señorita Marple se permitió un leve atisbo de diversión. La señora Price Ridley ve muchas cosas, inspector. No todas en este momento. Al día siguiente, Henry Larton fue llevado a interrogatorio. Tenía un aspecto nervioso, delgado y pálido, y las gafas se le resbalaban constantemente por la nariz. En el pueblo, su arresto se interpretó como una confirmación de su culpabilidad. En la carnicería, la señora Hartnell anunció que siempre dijo que había algo sospechoso en él. En la oficina de correos, el señor Thomas declaró haber visto una vez a Larton meterle 2 peniques extra de la caja en el bolsillo, y para cuando el lechero llegó a su ronda de la tarde, la historia había degenerado en un desfalco a gran escala, con Larton estafando a Pritchard por cientos de libras. Pero cuando la señorita Marple se encontró con el joven, vio algo muy diferente. Se lo encontró en el callejón frente a la comisaría, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija como la de un animal acorralado. La mayoría de los aldeanos lo evitaron, pero la señorita Marple lo recibió con su habitual cortesía. «Buenas tardes, señor». «Larton. Un día difícil para usted, me imagino». Él la miró parpadeando, sobresaltado. «Oh, buenas. Buenas tardes, señorita Marple. Qué lástima toda esta charla. Me atrevería a decir que usted y el señor».
Pritchard no siempre estuvieron de acuerdo, pero las peleas en las oficinas son como las peleas en la cocina. A menudo no significan más que dos ánimos desavenidos. Un destello de alivio cruzó su rostro. Sí, exactamente. Siempre me presionaba con los libros de contabilidad. Pero yo nunca quise hacerle daño. De verdad, no lo quise. La señorita Marple asintió amablemente. Supongo que no. Aún así, la gente hablará, ¿no? Y a veces, cuando uno se siente sospechoso, la tentación es empeorar las cosas aparentando secretismo. El joven se puso colorado, balbuceó algo ininteligible y se marchó apresuradamente. Más tarde esa noche, la señorita Marple volvió a sentarse con el almanaque. Reflexionó sobre la torpeza de Henry Larton, su miedo, su afán de defenderse. No eran las marcas de un hombre culpable, pensó, sino las de alguien que se había topado con una sombra de la que no podía escapar. Volvió a trazar los nombres, deteniéndose en el espacio en blanco debajo del quinto. Esperaba, vacío, como si esperara otra entrada aún por escribir. En ese momento, se alzó un alboroto en la plaza, voces que gritaban, pasos que golpeaban. La señorita Marple dejó el almanaque a un lado. Se inclinó para descorrer la cortina y vio algo que la dejó sin aliento. Allí, en la creciente oscuridad, otra figura yacía tendida sobre los adoquines. La multitud en la plaza se había congregado con la rapidez de las abejas ante una colmena volcada. Las farolas oscilaban, las voces clamaban, y en el centro de todo yacía el cuerpo desplomado de la señora Emmeline Hartnell, con su cesta de la compra desparramada sobre los adoquines. Las manzanas rodaron por la cuneta, un paquete de harina se abrió como polvo blanco en el aire nocturno, y la mujer misma permaneció inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. El inspector Craddock ya estaba inclinado sobre la desafortunada figura, ladrando órdenes a los agentes e instando a los aldeanos a retroceder. «Aléjense, apártense. Esto no es un espectáculo erótico». La señorita Marple, llegando silenciosamente al final de la multitud, contempló la escena de un vistazo. Observó la expresión triunfante de la señora Price Ridley. Siempre había cierto placer en ella ante la calamidad. Y el nervioso arrastrar de pies de Henry Larton, quien había sido liberado tras un interrogatorio preliminar. Lo más revelador de todo fue el pequeño y extraño objeto que se había caído de la cesta de la señora Hartnell y ahora yacía medio oculto bajo una hoja de col. Un trozo de papel carmesí doblado. Mientras Craddock se ocupaba de sus hombres, la señorita Marple se agachó como si fuera a recuperar una manzana perdida. Sus ágiles dedos se cerraron sobre el papel, que deslizó hábilmente en su bolso antes de que nadie lo notara. Se enderezó, se sacudió las manos y miró serenamente al inspector. Otra tragedia, inspector. Qué singular que dos muertes ocurrieran tan cerca. Craddock frunció el ceño. ¿Singular? Es terriblemente incómodo, señorita Marple. Ahora tendremos a todo el pueblo aterrorizado. Veneno, eso creo. Igual que Pritchard. Tendremos que esperar al forense, claro. Pero no me sorprendería. El veneno es muy popular en las conversaciones, dijo la señorita Marple con suavidad. Aunque a menudo he notado que quienes más hablan de él son los que menos saben. A veces la muerte es mucho más común, y a veces... Dejó que sus palabras se apagaran. El inspector la miró con recelo. ¿Quieres decir que has visto algo que yo no? La señorita Marple esbozó su tenue e impenetrable sonrisa. Oh, no me atrevería a sugerir tal cosa. Solo que la gente suele revelar sus intenciones por lo que lleva consigo. Miró significativamente la cesta de la compra reventada. La multitud se dispersó lentamente siguiendo las instrucciones de la policía, pero el pueblo se llenó de nuevos chismes antes del amanecer. Algunos insistían en que la señora Hartnell había sido silenciada porque había visto demasiado. Otros murmuraban que siempre había sido una mujer que indagaba demasiado en testamentos y herencias. Tal vez se había topado con un secreto que era mejor mantener en secreto. Mientras tanto, en la tranquilidad de su salón,
La señorita Marple abrió el trozo de papel doblado. Tenía una fecha, escrita con la misma letra apretada que las notas del almanaque carmesí. 17 de agosto. La misma fecha que había sido marcada con una pequeña cruz en el margen del libro. Se tocó la barbilla pensativa. Así que la señora Hartnell lo sabía, ¿no? O quizás solo era una mensajera. A la tarde siguiente, la señorita Marple visitó el cementerio con el pretexto de atender una tumba abandonada. Desde allí, observó el ir y venir de varios aldeanos. Henry Larton pasó apresuradamente, evitando todas las miradas. El señor Badger se detuvo en la entrada con el rostro tenso. Incluso el propio vicario parecía inusualmente preocupado, deteniéndose 2 veces para mirar por encima del hombro. Pero lo que más llamó la atención de la señorita Marple fue una tenue mancha de polvo blanco sobre los adoquines donde se había caído la señora Hartnell. Harina sí, pero parecía extrañamente desplazada, como si su cesta se hubiera movido al caer. Se agachó con delicadeza, tocando el polvo con la punta del dedo. «Qué curioso», murmuró. Cuando una mujer se cae, su cesta suele caerse hacia adelante, no hacia atrás. A menos, claro, que alguien quisiera reorganizarla. Esa noche, mientras preparaba la bandeja de la cena, volvieron a llamar a su puerta. Esta vez era la señora Clement, pálida de miedo. «Jane», susurró con urgencia, «dicen que el almanaque tiene otro nombre». Mi marido se niega a mencionarlo, pero lo vi echar un vistazo a la lista. «Ay, Jane, ¿quién es el siguiente nombre?». La señorita Marple la acompañó hasta una silla con expresión amable, pero con una mirada penetrante como agujas. «Querida, la cuestión no es tanto de quién es el nombre que está escrito a continuación, sino por qué se hizo la lista. Cuando uno entiende el propósito de una lista, el orden se vuelve muy revelador». En ese momento, la campana de la iglesia dio las 7, resonando por toda la plaza. La señorita Marple cerró su bolso de punto y se puso de pie. «Creo, querida», dijo en voz baja, «que debemos prepararnos, porque si el patrón se mantiene, se avecina otro acontecimiento». El pueblo de St. Mary Mead, normalmente contenta con sus chismes, limitados a las fiestas de la iglesia y las fiestas en el jardín, estaba ahora en efervescencia. La muerte del Señor. Pritchard había sido impactante. La repentina caída de la señora Hartnell, verdaderamente escalofriante. Y sin embargo, a pesar de todo su temblor, los aldeanos no pudieron resistir la atracción de la especulación. Cada rincón se convirtió en un tribunal, cada salón en un tribunal de instrucción. La señorita Marple, moviéndose serenamente entre sus vecinos, escuchaba más de lo que hablaba. Sabía que la gente, si se dejaba charlar, revelaría más de lo que pretendía. Así que, a la mañana siguiente de la muerte de la señora Hartnell, hizo una discreta visita a la tienda de comestibles. El señor Badger, ajetreado en su tienda, tenía aspecto desesperado. Dejó caer un paquete de pasas, jugueteó con la balanza y dio un respingo al oír la campanilla de la puerta. «Qué asunto tan terrible, señorita Marple», murmuró mientras le servía el té. «Pobre señora Hartnell. Aunque entre nosotros, siempre estaba metiendo las narices en las cuentas privadas de todos. Abogados y testamentos». Esa era su afición. No me sorprendería que descubriera algo que no debía. La señorita Marple se ajustó las gafas con voz suave. «Sí, la curiosidad puede ser un pasatiempo peligroso. Recuerdo una vez a una joven que insistía en abrir todas las cartas que dejaban por ahí. Un día abrió una que no era para ella y, bueno, se fue del pueblo de repente, para no volver jamás. Tejón parecía inquieto. ¿No crees que...?» La señorita Marple sonrió levemente. «Supongo que nada, señor Badger, pero la gente suele saber más de lo que dice, y a veces dice más de lo que pretende». Desde la tienda de comestibles se dirigió a la oficina de correos. El señor Thomas, el jefe de correos, estaba de buen humor a pesar de la tragedia,
y era evidente que disfrutaba de la sensación de estar en el centro de los acontecimientos. «Le diré una cosa, señorita Marple», dijo bajando la voz aunque la tienda estaba vacía. «El señor Pritchard llegó menos de 3 días antes de su muerte para echar un sobre bastante grueso, dirigido a Londres, si no me equivoco. Parecía oficial. Él también parecía nervioso. Miraba a su alrededor como si esperara a alguien». La señorita Marple asintió pensativa. «La gente suele delatar sus ansiedades con pequeños gestos, señor Thomas, como juguetear con un gemelo o dar golpecitos con el pie. Una carta puede pesar mucho más en la conciencia que en la balanza». Esa tarde, fue a tomar el té a casa de la señora Bantry. Las cortinas del salón estaban medio corridas para protegerse del sol, y la señora Bantry no perdió tiempo en soltarse sobre el último escándalo. «Mi querida Jane, todo el mundo dice que el propio vicario debe saber más de lo que admite. Ese libro, ese horrible almanaque, se encontró en su estudio, y Emmeline Hartnell no paraba de darle la lata con las cuentas de la parroquia. ¿No crees?». La señorita Marple dio un delicado sorbo de té antes de responder. «El vicario es un buen hombre, aunque quizá no siempre sea el más ordenado. Pero hay que recordar, querida, que las apariencias se engañan. Recuerdo a una querida anciana de Much Benham, que fue acusada de robar lana para tejer, porque siempre parecía tener un ovillo en su cesta. En realidad, la compraba honestamente todos los jueves. Simplemente la llevaba a casa con un aire muy sospechoso». La señora Bantry resopló. «Bueno, si me pregunta, ese joven oficinista, Henry Larton, es demasiado callado. La mala conciencia siempre deja a la gente sin palabras». «¿O timidez?», replicó la señorita Marple con suavidad. «No hay que confundir la reticencia con la culpa, aunque», añadió dejando la taza, «creo que su reacción ante la muerte de la señora Hartnell fue interesante. Parecía casi aliviado, ¿no cree?». La noche trajo consigo otra conversación, esta vez con el propio inspector Craddock. Llegó a la casa de la señorita Marple con aspecto cansado y exasperado. «Todos señalan con el dedo», dijo con gravedad. «Larton, el vicario, incluso el viejo Badger de la tienda. Pero nada se sostiene. Aún no se ha detectado veneno, ni rastro claro de violencia. Y ahora oigo que la señora Hartnell fue vista hablando con Pritchard menos de 1 hora antes de su muerte. Dios me libre, es un embrollo». La señorita Marple juntó las manos. «Está en los detalles, inspector. La gente dice mucho en sus peleas». Una voz alzada, un susurro apresurado, un cambio de color al pronunciar un nombre. ¿Ha considerado quizás lo que no se dijo? ¿Qué preguntas no se hicieron? Craddock parpadeó. «¿Qué quieres decir?». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Oh, solo que el silencio puede ser tan revelador como las palabras. La señora Hartnell era conocida por hacer preguntas impertinentes. Sin embargo, después de su caída, nadie le ha preguntado qué llevaba aparte de harina y manzanas». Craddock frunció el ceño. «¿Quieres decir que falta algo?». «Me pregunto», dijo la señorita Marple en voz baja. No dio más detalles, pero más tarde esa noche, sola en su sala, dejó el trozo carmesí junto al almanaque y estudió las fechas una vez más. 17 de agosto. Siempre el 17 de agosto. En ese instante, desde el otro lado del callejón, se oyó el sonido de cristales rotos. Una ventana rota. La señorita Marple se levantó rápidamente, con el rostro sereno, pero los ojos brillantes. «Ah», murmuró, «alguien se está desesperando». El estruendo de cristales rotos resonó nítido y claro en el tranquilo callejón, sobresaltando incluso a los búhos que rondaban el tejo del cementerio. La señorita Marple, dejando a un lado su labor de punto con serena precisión, se echó el chal sobre los hombros y se adentró en la noche. Un grupo de vecinos ya emergía con faroles y expresiones perplejas, despertando su curiosidad. El origen de la conmoción se hizo evidente enseguida. La pequeña sala de lectura contigua a la vicaría. Una ventana colgaba desportillada y rota,
con fragmentos que brillaban como hielo en el suelo. El propio vicario permanecía desconcertado en la puerta, con una vela temblando en la mano. «Jane, menos mal. Tú también lo oíste». Su voz tembló. «Un sinvergüenza me ha tirado una piedra por la ventana». La mirada de la señorita Marple se posó en el misil ofensivo que yacía sobre la alfombra, un medio ladrillo sólido envuelto en papel marrón. Cruzó el umbral con delicadeza y se agachó para recogerlo. El envoltorio estaba atado con cuerda, y en el exterior estaba garabateado con letra apretada. «Detente antes de que sea demasiado tarde». El vicario se secó la frente. «Cielos, una amenaza. En mi estudio nada menos». La señorita Marple examinó el papel. No en su estudio, vicario, sino en su sala de lectura. Un espacio diferente, una intención diferente. Hay que tener cuidado con las distinciones. Dio la vuelta al papel. Y tenga en cuenta que el mensaje está escrito en el reverso de una factura de carnicero. Bastante económico. Se sospecha que vino de alguien acostumbrado a cuidar sus centavos. Por la mañana, la historia se había extendido. Todo el pueblo debatía quién había lanzado el ladrillo. Algunos insistían en que había sido Henry Larton. Otros señalaban al señor Badger, con su temperamento y su fácil acceso a las facturas del carnicero. Algunos incluso murmuraron que intrusos londinenses venían a aterrorizar la parroquia. El inspector Craddock, convocado de nuevo, paseaba por el suelo cubierto de cristales rotos con una mueca. Primero un abogado, luego un chismoso, y ahora amenazas contra el clero. A este paso, señorita Marple, necesitaremos a Scotland Yard de verdad. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Quizás, inspector, pero a menudo la explicación es más cercana de lo que suponemos. La gente rara vez viaja lejos por su malicia. Más tarde ese mismo día, la señorita Marple hizo su habitual ronda de visitas vecinales. Se detuvo en la panadería, donde la señora Sims se inclinó confidencialmente sobre el mostrador. «Recuerde lo que le digo, señorita Marple. Todo tiene que ver con las cuentas de la parroquia. Oí que Pritchard manejaba fondos para la reparación del tejado de la iglesia. Desapareció dinero, y la señora Hartnell estaba tras la pista. Con razón, alguien quería silenciarla. En la tienda de comestibles, encontró al señor. Tejón más irritable que de costumbre. Cuando le preguntó con suavidad por su salud, él espetó. «No tengo tiempo para charlas. Todo el pueblo cree que tengo algo que ver con ese maldito ladrillo, solo porque venía envuelto en una factura de carnicero. Como si fuera a andar amenazando a párrocos. ¡Qué absurdo!». Se sonrojó y dejó caer 2 latas con estrépito antes de recuperar la compostura. La señorita Marple disimuló esta reacción con silenciosa satisfacción. Las personas sospechosas solían revelar más al negar que al admitirlo. Esa noche, al regresar a casa, se detuvo junto al muro del cementerio. Allí se encontró con Henry Larton, con las gafas torcidas y las manos temblorosas mientras encendía un cigarrillo. «Todos dicen que fui yo», murmuró con amargura. «Primero Pritchard, ahora la señora Hartnell, y ahora el ladrillo. No puedo respirar sin que alguien susurre. Pero le juro, señorita Marple, que nunca lo toqué». Ella lo miró con dulzura. «Es muy difícil, lo sé, estar bajo sospecha. Pero la verdad siempre sale a la luz, señor Larton. No hay que desesperarse demasiado pronto». La miró con una expresión de angustia. «¿La verdad? Empiezo a preguntarme si alguien aquí quiere la verdad. Quieren un chivo expiatorio». La señorita Marple inclinó la cabeza pensativa. «Sí, suele ser así. Pero los chivos expiatorios rara vez son los verdaderos culpables». Lo dejó allí, una figura solitaria bajo el campanario, y regresó a su salón, donde el almanaque carmesí seguía abierto. Volvió a la lista de nombres, notando cómo la marca junto al nombre del señor Pritchard había sido hecha a lápiz, tenue pero deliberada. El nombre de la señora Hartnell no tenía tal marca. Sin embargo, escondida en el margen, cerca de su entrada, había una leve mancha, como borrada a toda prisa.
Mientras reflexionaba sobre esto, llamaron repentinamente a su puerta, urgentes e insistentes. Al abrir, encontró a la señora Clement pálida y temblorosa. «Jane», susurró, «alguien ha desaparecido». El señor Badger no ha sido visto desde el almuerzo. Dicen que salió con su carreta de reparto, pero nunca llegó al siguiente pueblo. Ay, Jane, ¿y si es el siguiente nombre de la lista? La señorita Marple se apretó el chal, y sus ojos se afilaron como el acero detrás de su suave brillo. «Querido mío», dijo en voz baja, «parece que el almanaque aún no ha terminado su relato». La noticia de la desaparición del señor. Badger corrió como la pólvora por los callejones de St. Mary Mead. Para el desayuno, todos los hogares sabían que no había regresado de su ronda de reparto. Su caballo y su carro fueron encontrados abandonados junto al seto, a 1 milla del pueblo, con las riendas colgando y los bidones de leche en posición vertical e intactos. Del señor Badger no había rastro. Los aldeanos reaccionaron con el previsible fervor. La señora Price Ridley declaró que Badger había huido, culpable de un delito, incapaz de enfrentarse a la policía. La señorita Weatherby insistió en que había sido secuestrado por una misteriosa banda londinense. ¿Y la señora? Bantry, disfrutando demasiado del drama, le contó a cualquiera que la escuchara que siempre había sospechado que el temperamento de Badger acabaría en calamidad. A pesar de todo, la señorita Marple mantuvo la calma, aunque sus ojos azules no se perdían nada. Sabía que había llegado el momento de poner a prueba a sus vecinos, no con acusaciones, sino con observaciones amables que parecían bastante inofensivas. Los culpables, comentaba a menudo, se revelaban con mayor claridad cuando se creían a salvo. Su primera parada fue la vicaría, donde encontró a la señora Clement pálida y ansiosa, mientras su marido paseaba por la sala. «Jane», exclamó, «esto es terrible. Primero Pritchard, luego la señora Hartnell y ahora Badger. ¿Qué le está pasando a nuestra tranquila parroquia?» La señorita Marple se sentó en una silla arreglándose el chal. «Me recuerda bastante a ciertas listas parroquiales. Se marcaban los nombres uno a uno hasta que se completaba la tarea. Bastante metódico». El vicario se detuvo a medio paso mirándola fijamente. Su esposa jadeó levemente. La señorita Marple sonrió con benevolencia. «Oh, no pretendo alarmar. Solo que algunas mentes se consuelan con el orden, incluso en las circunstancias más desafortunadas». El vicario murmuró algo sobre maldad y se dirigió a la ventana, visiblemente inquieto. La señorita Marple archivó la reacción con pulcritud. Su siguiente visita fue a Henry Larton, quien se encontraba sentado con aire desolado en su habitación, encima de la farmacia. Levantó la vista bruscamente cuando entró la señorita Marple, con sus gafas brillando. «También me culparán por lo de Badger», dijo con amargura. «Siempre lo hacen». La señorita Marple lo miró con dulzura. «Sí, a menudo se culpa con más facilidad a quienes menos pueden defenderse. Conocí a una doncella acusada de robo porque se sonrojaba cada vez que se sacaba el tema. De hecho, se sonrojó porque el joven cura le había sonreído». Larton parpadeó, ruborizándose. «Yo no soy culpable, señorita Marple. Debe creerlo. Creo que tiene miedo», dijo la señorita Marple con suavidad. «Y el miedo, ya sabe, hace que la gente actúe de forma muy extraña. Dígame, ¿le contó alguna vez el señor Pritchard sobre alguna fecha en particular? Quizás el 17 de agosto. El empleado empezó a manipular visiblemente su bolígrafo. No, nunca lo mencionó. ¿Por qué iban a hacerlo? La mirada de la señorita Marple se agudizó. Sí, ¿por qué? En efecto. Dejándolo con su inquietud, se encontró a continuación con la señora Bantry, quien le hizo señas para que entrara con el aire de alguien deseoso de desahogarse. «Querida Jane, debo decirte que Pritchard ya tenía suficientes enemigos sin todo este misterio. Tramitaba testamentos, ¿no? ¿Sabes? Y oí que la señora...» Hartnell descubrió irregularidades.
La semana pasada me dijo que tenía un artículo que escandalizaría a toda la parroquia. La señorita Marple inclinó la cabeza. Sí, me atrevería a decir que sí. Y ahora se ha ido. Ante esto, la charla de la señora Bantry se quebró y pareció momentáneamente conmocionada. La mirada suave de la señorita Marple se detuvo allí y luego se desvió sin hacer comentarios. Al anochecer, el inspector Craddock había recuperado la compostura y fue a la cabaña de la señorita Marple. Hemos buscado a Badger por todos los caminos, sin encontrar rastro. Pero le diré una cosa, señorita Marple. Hay algo en ese carro que no me convence. Los bidones de leche estaban en posición vertical, firmes como el acero. Si lo hubieran atacado, habría habido forcejeo. La señorita Marple asintió. Sí, inspector. Me di cuenta de algo parecido. A veces, lo que queda intacto es más revelador que lo roto. Uno piensa en un niño que tira solo ciertos juguetes, dejando el resto perfectamente en orden. Eso te dice cuáles quería tocar y cuáles quería dejar intactos. Craddock se frotó las sienes. Tiene su forma de decirlo, señorita Marple. ¿Pero qué haremos ahora? La señorita Marple juntó las manos con serenidad. Debemos esperar, inspector. Quien escribió ese almanaque sigue un patrón. No puede resistirse a seguirlo hasta el final. La pregunta es, ¿quién entiende el patrón y quién simplemente está atrapado en él? En ese momento, un agente llamó a la puerta con urgencia. Tenía las botas embarradas y el rostro pálido. Inspector, señorita Marple, venga rápido. Han encontrado algo en la orilla, un abrigo. ¿Y dentro del bolsillo? Se interrumpió, tragando saliva. Dentro había otra página carmesí. Las palabras del agente resonaron pesadamente en el pequeño salón. El inspector Craddock agarró su sombrero sin dudarlo, y la señorita Marple, con su habitual dignidad serena, se echó el chal sobre los hombros y lo siguió. Juntos se apresuraron por el sendero hacia la orilla del río, con el agente a la cabeza con una linterna en la mano. La noche era fresca y húmeda, y la niebla se alzaba en pálidos velos sobre los prados. Al llegar al río, un pequeño grupo de aldeanos ya se había reunido, atraído, como siempre, por la calamidad. El alguacil señaló un juncal donde habían arrastrado a la orilla un abrigo empapado. Su pesada tela se adhería oscuramente al barro, y el agua goteaba sin parar sobre la hierba. «Es de Badger, sí», murmuró Craddock, agachándose para examinar los bolsillos. De uno sacó un trozo de papel carmesí doblado, con los bordes borrosos por la humedad, pero la tinta aún nítida. Lo levantó a la luz de la linterna frunciendo el ceño. La misma mano, la misma maldita letra. La señorita Marple se acercó, observando con ojos penetrantes. La página contenía una sola frase. Se fueron 3, quedan 2. Un murmullo se elevó entre los espectadores. «¡3 muertos!», Zrenia susurró la señora Price Ridley, aferrándose a su chal. «Eso también debe significar tejón. ¡Ay, inspector, es una masacre!». Craddock la silenció bruscamente, aunque su propio rostro delataba inquietud. «No tenemos cuerpo, solo un abrigo. Aún no hay conclusiones». La señorita Marple se inclinó delicadamente para tocar el abrigo. «Qué curioso», murmuró. «Está inusualmente seca para una prenda que supuestamente se perdió en el río. Húmedo sí, pero no empapado. Casi como si lo hubieran dejado aquí en lugar de arrastrarlo la corriente». Craddock frunció el ceño. «¿Te refieres a... preparado?» «Exactamente, inspector. La gente suele asumir que la naturaleza proporciona un disfraz convincente, pero los ríos rara vez depositan objetos tan convenientemente a los pies». Los aldeanos comenzaron a especular con renovado entusiasmo. Algunos murmuraban que Badger había fingido su propia desaparición, fingiendo su muerte para evitar sospechas. Otros declararon que era una prueba de que el asesino se burlaba de ellos, marcando nombres como si fuera una lúgubre lista. La señorita Marple, sin embargo, guardó silencio, y su mente se concentró en la aritmética del mensaje. Se fueron 3 y quedan 2. Pritchard, Hartnell,
¿Badger? Serían 3. Quedan 2. Pero la lista del almanaque tenía espacio para 6 nombres. ¿Por qué entonces solo se mencionaron 5? A la mañana siguiente, la señorita Marple reanudó sus rondas silenciosas, deteniéndose primero en la farmacia. El señor Larton estaba allí de nuevo, pálido y convulso, estudiando detenidamente un libro de contabilidad. Al verla, palideció. «Seguro que lo has oído», balbuceó. «Dicen que Badger también se ha ido». Eso me convierte en el siguiente, ¿no? Todo el mundo lo cree. La señorita Marple lo miró con dulzura. Pero, señor Larton, si sigue así, acabará en la tumba antes de que nadie tenga la oportunidad. El miedo es el veneno más rápido de todos. Soltó una risa nerviosa que terminó en un atragantamiento y se inclinó furiosamente sobre su trabajo. La señorita Marple lo dejó con su inquietud. Más tarde ese mismo día, visitó a la señora Bantry, quien había estado entreteniendo a medio pueblo en su salón, con teorías de conspiraciones. «Todo está demasiado ordenado, Jane», declaró. «Listas, páginas, abrigos junto al río. Quien quiera que esté detrás de esto quiere que todos tiemble. Y está funcionando». La señorita Marple removió su té con calma. Sí, la pulcritud suele ser sospechosa en sí misma. La gente rara vez vive en listas ordenadas, excepto, quizás, los oficinistas o aquellos con una inusual afición por el orden. Y a veces los delincuentes, por supuesto, no pueden resistirse a marcar sus logros como amas de casa tachando artículos de una lista de la compra. La señora Bantry soltó una risita nerviosa, pero su mano temblaba cuando tomó una galleta. Esa tarde, al ponerse el sol tras los setos, la señorita Marple se sentó una vez más con el almanaque carmesí abierto. Comparó la marca de lápiz junto al nombre de Pritchard con la sutil tachadura cerca del de Hartnell, y luego miró la entrada de Badger. No había ninguna marca, ninguna tachadura, nada en absoluto. «Qué interesante», susurró. Casi se podría pensar que su ausencia busca confundir, más que confirmar. En ese preciso instante, llamaron con fuerza a su puerta. Con fuerza, apresuradamente. Se levantó y abrió, encontrándose al inspector Craddock, ruborizado y sin aliento. «Señorita Marple», dijo con gravedad, «acabamos de recibir un mensaje del pueblo de al lado. Han encontrado a Badger. Viva». El señor Badger no fue encontrado ahogado ni secuestrado, sino sentado en el salón de la casa de campo de su hermana en el pueblo vecino de Much Benham, tomando té con aparente tranquilidad. Parecía cansado y pálido, pero no tenía la figura de un hombre perseguido por la muerte. El inspector Craddock, que llegó con 2 agentes, no tardó en lanzar una dura reprimenda. ¿Se da cuenta, señor, del pánico que ha causado? La mitad del condado cree que usted asesinó y la otra mitad cree que es el asesino. Su caballo y su carreta abandonados, su abrigo junto al río. Ha perdido la cabeza por completo. Badger se sonrojó, retorciendo su gorra entre las manos. Tenía miedo, inspector. Ese ladrillo que atravesó la ventana de la vicaría. Envuelto en papel de estraza, nada menos. Todo el mundo dice que debo ser yo. Pensé que sería mejor pasar desapercibido un rato antes de que la turba me atacara. Craddock resopló. ¿Qué tal esto? Sacó el trozo carmesí de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. 3 desaparecidos, 2 restantes. ¿Podrías explicarme? Tejón retrocedió como si el papel le quemara. Nunca había visto algo así en mi vida. La señorita Marple, sentada principalmente junto al fuego, observó su reacción con gran interés. Sin embargo, lo encontraron en su abrigo, señor Badger. Muy curioso, sin duda. Casi podría pensarse que alguien quería asegurarse de que la sospecha se le pegara como abrojos a la cola de un perro. El tendero alzó la vista con angustia. Pero dejé ese abrigo en el carrito, lo juro. Cualquiera podría haber puesto el periódico ahí. ¿Por qué llevaría una nota condenándome? La señorita Marple asintió suavemente. ¿Por qué? En efecto.
Los criminales rara vez son tan serviciales. Mientras los alguaciles se retiraban para preparar su declaración formal, la señorita Marple permaneció allí. Contempló el fuego un rato antes de hablar en voz baja. «Dígame, señor Badger, ¿recuerda alguna pelea últimamente? ¿Alguna palabra dura con Pritchard o la señora Hartnell?» Badger se removió incómodo. «Bueno. Hartnell vino a la tienda la semana pasada, fisgoneando en las cuentas, como siempre. Insinuó que le había estado cobrando de más a la parroquia por la harina durante la reparación del techo. Mentiras, claro. Pero tenía esa forma de hacer sentir culpable a un hombre, incluso cuando no ha hecho nada malo. ¿Y el señor Pritchard?» Badger dudó. «Me había estado presionando para que le diera recibos y papeles de años atrás. Dijo que había irregularidades en el fondo del techo. Le dije que no llevaba libros contables de tantos despidos, pero no lo dejó pasar. Puede que me hubiera enfadado». Los ojos de la señorita Marple brillaron a la luz del fuego. «Sí, los ánimos son peligrosos. Delatan más de lo que pretendemos. Me atrevería a decir que el señor Pritchard no fue el único que le presionó para que les diera los papeles». Badger levantó la vista bruscamente, pero no dijo nada más. De vuelta en St. Mary Mead, la noticia de su supervivencia corrió como la pólvora. Algunos aldeanos la recibieron con alivio, otros con una decepción apenas disimulada. La señora Price Ridley comentó con desdén que era propio de Badger huir a la primera señal de peligro. Henry Larton, en cambio, parecía casi alegre por primera vez en días. «Eso significa que no soy el siguiente, ¿verdad, señorita Marple?», preguntó bruscamente cuando ella pasó junto a la puerta de la iglesia. La señorita Marple le dedicó una suave sonrisa. «No estoy tan segura, señor Larton. Los patrones tienden a cambiar cuando uno cree que son fijos». Esa noche, la señorita Marple regresó a su cabaña y volvió a colocar el almanaque carmesí junto a los 2 trozos de papel. Estudió la lista de nombres con atención. Pritchard, tachado. Hartnell, tachado. Badger, intacto. 2 espacios más esperando abajo. Y la nota, 3 se fueron. 2 quedan. Dio un ligero golpecito con el dedo. 3 desaparecidos. Pero solo 2 en realidad. A menos, claro, que el autor de este juego considere la desaparición igual que la muerte. Oh, hizo una pausa. A menos que se esté ocultando un nombre por completo. En ese momento llegó el inspector Craddock, cansado pero aún tenaz. Se dejó caer en una silla frente a ella. «Ya basta, señorita Marple. Los aldeanos están indignados. Hay sospechosos por todas partes, sin pruebas sólidas. Si tiene alguna idea que compartir, ahora es el momento». Las agujas de tejer de la señorita Marple tintinearon suavemente al responder. «La sabiduría, inspector, se aprende observando». «Dígame, ¿vio a la señora Clement en el río?» Se desmayó de forma dramática, pero al reanimarla, no pronunció ni una palabra del papel carmesí. «Curioso, ¿no le parece, cuando todas las demás lenguas del pueblo se enjugaron?» Craddock la miró fijamente. «¿Estás sugiriendo que la esposa del vicario?» La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable, sin responder directamente. «Solo sugiero que el silencio, en un lugar ruidoso, suele ser el sonido más fuerte de todos». Antes de que el inspector pudiera responder, sonó una campana en el callejón, urgente e insistente. La voz de un agente resonó. «¡Inspector! Han encontrado otra carta en la puerta de la iglesia». Apenas se había apagado el grito del alguacil cuando los aldeanos, blandiendo sus faroles, se apresuraron hacia la iglesia. La pesada puerta de roble se alzaba imponente a la luz de las farolas. Y allí, clavada a la altura de los ojos, ondeaba una lámina carmesí. El clavo había sido clavado con una fuerza inusual, con la cabeza doblada por los repetidos martillazos. El inspector Craddock se abrió paso entre la multitud y arrancó el papel. Lo sostuvo en alto, con voz sombría, mientras leía en voz alta. «La lista se acorta. Los culpables se esconden entre los inocentes. Uno más caerá antes del día señalado.
el 17 de agosto. Un murmullo colectivo recorrió al grupo. La señora Price Ridley se aferró a su chal con fruición. ¿Lo ven? Una profecía. Recuerden mis palabras. Alguien más morirá antes de eso. La señorita Marple, apartada, no observaba el papel, sino el clavo. Su cabeza doblada y su mango desgastado revelaban mucho sobre la mano que lo había clavado. Muñeca fuerte, murmuró en voz baja. O mejor dicho, alguien decidido a parecer fuerte. Mientras tanto, el inspector intentaba calmar a los aldeanos. Regresen a sus casas. Esta noche tendremos policías patrullando. Que nadie entre en pánico. Pero el pánico ya se extendía. A la mañana siguiente, en la tienda de comestibles, los rumores se multiplicaron más rápido que el pan. El propio señor Badger, pálido pero desafiante, juró a cualquiera que lo escuchara que la carta demostraba que él no era el culpable, ya que claramente se le consideraba una víctima. Henry Larton murmuró que su nombre sería el siguiente, y la señora Bantry le confesó a la señorita Marple que había empezado a cerrar con llave la puerta de su dormitorio por la noche. La señorita Marple escuchó, asintiendo, haciendo pequeños comentarios que provocaron más deslices de los que los aldeanos imaginaron. Observó cómo la señora Bantry mencionó su puerta, aunque nadie había hablado del peligro nocturno. Cómo Henry Larton se refirió específicamente a su lugar de su vida, y cómo el señor Badger era curiosamente enfático acerca de su inocencia, como si lo repitiera para persuadirse a sí mismo. Más tarde, la señorita Marple caminó sola hacia la iglesia. Se detuvo frente a la puerta de roble, rozando con las yemas de los dedos la cicatriz del clavo. En el suelo yacían pequeños rizos de madera raspados del panel, como si el clavo hubiera sido clavado a toda prisa, y junto a ellos, se agachó rápidamente y lo recogió. Había un fragmento de hilo teñido de carmesí, no más largo que un recorte de uña. Esa noche recibió la visita del inspector Craddock, con la paciencia agotada. Hemos interrogado a medio pueblo. Nadie vio ni oyó la carta enviada. Y el vicario insiste en no saber nada de este 17 de agosto. Señorita Marple, estoy desesperado. La señorita Marple le sirvió el té con su habitual serenidad. A menudo, el inspector, cuando la gente afirma no saber nada, revela más de lo que pretende. El vicario, por ejemplo, no preguntó quién había escrito la carta, solo negó conocer la fecha. Curioso, ¿no le parece? Craddock pareció sorprendido. ¿Crees que sabe lo que significa el 17 de agosto? La señorita Marple sonrió amablemente. Quizás. O quizás la señora Clement sí. Uno recuerda lo débil que se sentía al oír mencionar nombres en una lista. Craddock gimió. La mitad de la parroquia está bajo sospecha y la otra mitad está aterrorizada. Y tú ahí sentado tan tranquilo como si fuera un té de la vicaría. La calma, respondió la señorita Marple. Es a menudo la forma más segura de detectar patrones. Y los patrones, inspector, son a lo que este asesino o alborotador no puede resistirse. Miró el trozo carmesí sobre la mesa. Pero no son tan astutos como creen. Un patrón auténtico no deja cabos sueltos. Abrió la palma de la mano, revelando la fibra carmesí que había encontrado en la puerta de la iglesia. Craddock se inclinó hacia adelante. ¿Un hilo? En efecto, probablemente de un guante o puño, teñida del mismo tono que el almanaque. Quienquiera que haya colocado la carta lo hizo con prisa, por descuido dejando rastro. Craddock murmuró. Si tan solo pudiéramos pillarlos en el acto. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Pero, inspector, a veces la mejor manera de atrapar un ratón no es perseguirlo, sino dejar el queso donde sea más tentador. Antes de que Craddock pudiera responder, se desató un alboroto afuera. Un niño venía corriendo por el callejón, gritando, ¡Fuego! ¡Fuego en la vicaría! La alarma resonó por el pueblo como un toque de trompeta. Las puertas se abrieron de golpe, se oyeron gritos, y en cuestión de minutos, media St. Mary Mead se dirigía a la vicaría.
Las llamas lamían una ventana del piso superior, y el humo se extendía en espirales hacia la oscuridad. El vicario y su esposa permanecían indefensos en la puerta, retorciéndose las manos, pálidos y sudorosos bajo el resplandor del fuego. El inspector Craddock, que llegó sin aliento, pidió cubos a gritos y formó una fila desde el pozo. Los aldeanos se pasaban los cubos de mano en mano, echando agua contra el fuego. Las cortinas ardían lentamente, las vigas silbaban y, poco a poco, las llamas se fueron apagando. Finalmente, con un último estallido de chispas, el fuego se extinguió, dejando el piso superior ennegrecido y humeante. La señorita Marple había estado entre los ayudantes, con el chal empapado de humo. Ahora caminaba con delicadeza sobre las tablas empapadas del suelo, con la mirada penetrante fijada no en las vigas carbonizadas, sino en el escritorio del estudio del vicario, abajo. Los cajones estaban abiertos, con el contenido esparcido. El olor a papel quemado impregnaba el aire. «¡Mis apuntes del sermón!», gritó el vicario angustiado. «¡Todos destruidos!». La señorita Marple se agachó y recogió una hoja medio quemada. No era un sermón, sino un relato. Columnas de cifras, fechas e iniciales. La dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo. «No todos, vicario», dijo con dulzura. El inspector Craddock se cernía sobre ella. «Me parece un incendio provocado. Prendieron fuego arriba para distraer, y luego alguien saqueó el escritorio. ¿Qué buscaban?». La mirada de la señorita Marple era firme. «Pero, inspector, ¿no está claro?». Buscaban lo que aún estuviera relacionado con el almanaque carmesí. Alguien temía ser descubierto. A la mañana siguiente, el pueblo estaba repleto de nuevas teorías. La señora Price Ridley insistió en que el propio vicario había provocado el incendio para ocultar irregularidades financieras. La señora Bantry susurró con tono sombrío que la señora Clement había sido visto sacando un bulto de la casa antes del incendio, y Henry Larton, cada vez más audaz, sugirió que todo el asunto no era más que una tapadera para un robo. La señorita Marple escuchó, asintiendo, mientras sus agujas de tejer tintineaban suavemente. «Es muy revelador», le comentó a la señora Bantry, «la rapidez con la que la gente acusa a los más cercanos. En Much Benham, una vez se produjo un incendio en un aula. Todos insistieron en que debía haber sido el nuevo director, porque no estaba familiarizado. De hecho, lo provocó la alumna mayor, que quería evitar un examen de aritmética. Esa noche, Craddock la visitó con el rostro demacrado por la frustración. Encontramos esto entre las cenizas. Dejó sobre la mesa un trozo de metal retorcido. Parece el cierre de una caja, seguramente cerrada. Lo que hubiera dentro ya no está. La señorita Marple lo examinó pensativa. Una caja, sí. La gente guarda todo tipo de cosas peligrosas en cajas. Cartas, recibos, incluso fotografías. El tipo de cosas que uno preferiría que el pueblo no viera jamás. Craddock se frotó las sienes. Así que volvemos al punto de partida. 2 muertos. 1 desaparecido y encontrado con vida. Amenazas en las puertas, ahora un incendio. Y el 17 de agosto pende sobre nosotros como una soga. Señorita Marple, ¿qué significa? La señorita Marple dejó su labor. Las fechas suelen ser más reveladoras de lo que parecen, inspector. No solo marcan días, sino eventos, aniversarios, pagos, obligaciones pendientes. Cabe preguntarse, ¿qué se esperaba que sucediera en esa fecha que tantos deseaban mantener oculta? Antes de que Craddock pudiera responder, llamaron a la puerta. Era la esposa del vicario, pálida y temblorosa, agarrando un bulto quemado envuelto en lino. Miró a Craddock y luego a la señorita Marple, con la voz quebrada. «No podía dejarlo ahí», susurró. Cuando empezaron las llamas, corrí a buscarlo. Mi esposo no lo sabe, pero lo encontré escondido en el fondo del cajón del escritorio. Desenvolvió el lino y reveló un pequeño libro de contabilidad medio quemado, encuadernado en tela carmesí, el gemelo del almanaque.
La señorita Marple se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Por fin, el segundo libro. La señora Clement se desplomó en una silla sollozando. Craddock la miró horrorizado. «Dios mío, ¿cuántas de estas malditas cosas hay?» La señorita Marple tocó suavemente el libro de contabilidad carbonizado, con expresión indescifrable. Suficiente, inspector, para revelar una verdad oculta durante mucho tiempo. Y suficiente, me temo, para llevar a alguien a quemar una casa antes que revelarla. Afuera, la campana de la iglesia dio las 9. En el pesado silencio que siguió, el libro de contabilidad carmesí pareció brillar tenuemente a la luz de la lámpara, como si cargara con el peso de cada secreto que la aldea se había esforzado por ocultar. La noticia del segundo libro carmesí se extendió como un reguero de pólvora, y al anochecer siguiente, el inspector Craddock no tuvo más remedio que convocar una reunión en la casa parroquial. Los aldeanos acudieron con entusiasmo, pálidos de emoción, curiosidad y temor. La larga mesa de roble estaba rodeada de sillas. Las lámparas humeaban tenuemente contra las vigas, proyectando sombras inquietas por la habitación. La señorita Marple estaba sentada junto al fuego, tejiendo en la mano, aunque las agujas tintineaban lentamente y pensativamente. Su presencia, serena pero autoritaria, parecía tranquilizar a los presentes, aunque en realidad observaba cada mirada nerviosa, cada mano inquieta. El inspector Craddock inició la sesión con su habitual brusquedad. «Estamos aquí porque el pueblo se ha convertido en escenario de un asunto de suma gravedad. 2 muertes, una desaparición, un incendio, y ahora el descubrimiento de un segundo libro carmesí. No podemos seguir con rumores y susurros. Hay que afrontar los hechos». Se alzaron murmullos entre la asamblea. La señora Price Ridley se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. «Me gustaría saber qué nombres figuran en este horrible libro de contabilidad. Si el mío está ahí, tengo derecho a oírlo». Henry Larton se removió en su silla con sus gafas brillando. «¿Y yo qué? Me han acusado en cada ocasión. Que nos digan los nombres, claro y llanamente». Craddock apretó la mandíbula. «Todo a su tiempo. Pero primero debemos escuchar a los más implicados. Vicario, su casa ha sido el centro de estos descubrimientos. ¿Qué sabe de estos libros?» El vicario se sonrojó, tartamudeando. «Nada, inspector, lo juro. No sé cómo llegaron a mi estudio. Son una abominación». La señora Clement, sentada rígidamente a su lado, no dijo nada. Se quedó mirando sus manos juntas, con los labios apretados. La señorita Marple, con su voz suave, atravesó el clamor creciente. «Es muy curioso, ¿verdad?, que 2 volúmenes carmesí aparezcan en una misma casa. Curioso también que uno sobreviva a un incendio por pura casualidad, envuelto cuidadosamente en lino, casi como si alguien quisiera salvarlo». La señora Clement levantó la vista bruscamente, con los ojos abiertos. Los aldeanos murmuraron. La señorita Marple continuó, con el tintineo de sus agujas. «Los libros, verá, tienen una forma de registrar verdades que la gente preferiría olvidar. Cuentas parroquiales, testamentos, deudas, tantos secretos ocultos entre las tapas. Me recuerda un caso en Much Benham, donde una criada llevaba un diario de cada riña familiar. Cuando se descubrió, casi hubo un alboroto, pues nadie quería ver su vergüenza privada escrita en tinta». El señor Badger golpeó la mesa con el puño. «No permitiré que manchen mi nombre. Si hay algo contra mí en esas páginas, que se lea en voz alta. Más vale vergüenza que sospecha». Craddock miró a la señorita Marple, inseguro. Ella le dedicó un leve asentimiento. De mala gana, abrió el libro de contabilidad chamuscado y comenzó a leer. Nombres, fechas, cifras. Con cada lectura, los aldeanos se removieron, inquietos. La señora Price Ridley palideció, el señor Thomas tosió en su mano y la señora Bantry se abanicaba furiosamente. Las anotaciones no eran de crímenes, sino de deudas, pequeñas sumas prestadas, favores debidos,
promesas de reembolso, un catálogo de obligaciones del pueblo, guardado discretamente. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. Verá, querida, el dinero rara vez se trata solo de monedas. Se trata de poder, de silencios comprados y favores exigidos. ¿Qué mejor manera de controlar una parroquia que saber exactamente quién debe qué y cuándo? La voz de Henry Larton se quebró. Entonces, Pritchard, ¿lo mataron por saber demasiado? ¿O por qué no se callaba? Respondió la señorita Marple con suavidad. Al fin y al cabo, un abogado maneja los mismos papeles que revelan tales negocios. Y la señora Hartnell, con su afición al chismorreo, quizás se metió demasiado en el asunto. En cuanto al señor Badger, sus cuentas también estaban en tela de juicio. La sala se llenó de susurros inquietos. Todas las miradas se posaron en el vicario y su esposa. El vicario tenía la cara roja, pero aún así protestó. No sabía nada. Juro que nunca vi estas listas. La mirada de la señorita Marple se posó en la señora Clement. Y aún así, querida, salvaste el libro de las llamas. Fue un acto valiente, ¿verdad? ¿Valiente? ¿O quizás necesario? Los labios de la señora Clement tembló. Yo pensé que era una prueba. Quería proteger a mi esposo. Quizás, dijo la señorita Marple en voz baja. Pero quizás también sabían que sin ella, la verdad nunca saldría a la luz. Y esa verdad, amigos míos, no se trata solo de quién debía chelines por himnarios. Se trata del 17 de agosto. Se hizo el silencio. Todas las cabezas se giraron hacia ella. La señorita Marple dejó su labor de punto. Sí, la fecha que encontramos escrita y reescrita. ¿Qué ocurre entonces, me pregunto? ¿Un pago pendiente? ¿Un legado saldado? ¿O algo más definitivo? Dejó la pregunta en el aire, mientras su mirada serena recorría la habitación. Antes de que nadie pudiera hablar, la campana de la iglesia resonó sobre ellos, fuerte y repentina. Los aldeanos se quedaron boquiabiertos. Un policía irrumpió en la sala, pálido. «¡Inspector! ¡Otro cuerpo! Está junto al muro del cementerio». Los aldeanos salieron del salón de la vicaría en una oleada irregular, con las linternas meciéndose como fuegos fatuos en la noche. La señorita Marple, caminando con paso mesurado, siguió al inspector Craddock hacia el cementerio. La campana siguió sonando hasta que un agente la silenció, dejando el aire cargado de pavor. En el muro norte, donde la hiedra se extendía espesa y húmeda, yacía la figura desplomada del señor Thomas, el jefe de correos. Su gorra había rodado sobre la hierba, sus gafas colgaban rotas de una oreja y su delgado cuerpo estaba retorcido, como si se hubiera caído de cierta altura. Un mechón carmesí revoloteaba entre sus dedos, iluminado por la luz de la linterna. El inspector Craddock se inclinó, con la mandíbula apretada. «Otro», murmuró. «Dios mío, otro». Arrancó el trozo de papel de la mano de Thomas y leyó. 4 se fueron. Queda 1. Las palabras resonaron entre los aldeanos reunidos como un viento gélido. La señora Price Ridley dejó escapar un jadeo teatral. La señora Bantry susurró con fiereza que siempre había desconfiado de las astutas maneras del jefe de correos. Henry Larton, pálido y tembloroso, se aferró la manga. «Eso se refiere a mí. Soy el que queda. Serán los siguientes en matarme». La señorita Marple, inclinándose sobre el cuerpo con sorprendente agilidad, examinó la posición de las extremidades y el estado de la tierra a su alrededor. «Curioso», murmuró. «Muy curioso, de verdad». Craddock se enderezó. «Bueno, es asesinato otra vez, eso está claro. El cráneo del hombre». Pero la señorita Marple lo interrumpió suavemente. «No tan rápido, inspector. Mire, no hay forcejeo, no hay marcas de arrastre. Sus zapatos están limpios a pesar del suelo húmedo, y su cuello está impecable. Y mire», tocó las gafas rotas con suavidad. «Están rotas por la bisagra, no aplastadas. Eso ocurre más a menudo, cuando uno se las quita con prisa que cuando se cae». Craddock frunció el ceño. «¿Quieres decir que ya estaba muerto antes de que lo enterraran aquí?».
La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. O mejor dicho, inspector, puede que no haya muerto aquí. Los alguaciles se removieron, inquietos. Los aldeanos murmuraban, mirándose fijamente. Por fin, la señorita Marple se levantó, con la mirada serena pero penetrante. Es muy instructivo, ¿verdad? ¿Cómo progresan las notas? 3 desaparecidos, 2 quedan. Ahora, 4 desaparecidos, 1 queda. Sin embargo, el propio almanaque tiene espacio para 6. ¿Por qué omitir 1? A menos, claro, que alguien quisiera despistar. Henry Larton se agarró la cabeza. Entonces, soy el último. La señorita Marple lo miró con dulzura. No necesariamente, señor Larton. Siempre hay que preguntarse, ¿quién se beneficia de declararse víctima antes de que se haya producido ningún golpe? Recuerdo una vez a un cura que insistió en que los ladrones asaltarían su alojamiento. Más tarde se descubrió que él mismo había escondido allí una placa de la iglesia. Se levantó un murmullo, y unas miradas suspicaces se volvieron hacia Larton. Tartamudeó, sonrojándose. Yo no tengo nada que ver. El inspector Craddock gritó pidiendo orden. Basta, vuelvan a sus casas. Veremos el cuerpo y vigilaremos el cementerio. Cualquiera que sea sorprendido difundiendo chismes, responderá ante mí. La multitud se dispersó lentamente, reacia a irse. La señorita Marple se quedó junto al muro, recorriendo con la mirada la hiedra. Tocó un zarcillo y luego se volvió hacia el inspector. Esta hiedra está rota, ¿lo ve? Como si alguien la hubiera trepado, o fingido trepar. Parece un accidente, quizás. Pero la gente suele exagerar con la puesta en escena. Craddock murmuró sombríamente. Así que es una puesta en escena otra vez. Un patrón de escenas falsas, notas falsas, terror deliberado. Se frotó la frente. ¿Pero por qué, Thomas? ¿Por qué el jefe de correos? Los ojos de la señorita Marple brillaron. Porque, inspector, el jefe de correos lo ve todo. Cartas, cuentas, fechas. Puede que supiera algo sobre el 17 de agosto. Algo que alguien estaba desesperado por silenciar. De regreso a su cabaña esa noche, la señorita Marple puso los restos en orden. Se fueron 3, quedan 2. Se fueron 4, queda 1. La pulcra progresión delataba la mano de alguien demasiado aficionado a la aritmética. Los comparó con el libro de cuentas, notando cómo el nombre de Thomas aparecía junto a una modesta suma, prestada años atrás por el propio vicario. Ah, susurró. Así que eso es todo. Una deuda, una cita y una conciencia demasiado frágil para soportar ser descubierta. Juntó las manos con expresión seria. Pero para demostrarlo, hay que esperar. Y esperar, me doy cuenta, a menudo lleva a los culpables a traicionarse sin que nadie se lo pida. Su pensamiento fue interrumpido por un golpe en la ventana. Se giró y vio un rostro pálido que la observaba desde el jardín. Henry Larton, con la mirada perdida. «¡Me matarán esta noche!», gritó con voz ronca a través del cristal. «Lo sé, señorita Marple. Soy el último». El rostro de Henry Larton, pegado al cristal, estaba pálido como un cadáver. Su aliento empañaba el cristal a ráfagas frenéticas. La señorita Marple, imperturbable, abrió la puerta y lo hizo pasar con su habitual serenidad. Entró a trompicones en el salón, retorciéndose las manos y con la voz temblorosa. «Me matarán, señorita Marple. Lo sé. Las notas lo decían claramente. 1 queda. Ese soy yo. Soy el siguiente». La señorita Marple lo acompañó con suavidad a una silla, le sirvió el té y le habló con esa suavidad que ocultaba sus pullas más agudas. «Debe tranquilizarse, señor Larton. La histeria nunca ha salvado a nadie. Ahora dígame, ¿por qué está tan seguro de que es usted?», parpadeó sobresaltado. Porque mi nombre está en el almanaque, ¿no? Y todos los demás ya no están». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Ah, ¿pero es así de verdad?». «Pritchard, sí. La señora Hartnell, sin duda. Thomas, al parecer. Pero el señor Badger sigue muy vivo en su tienda. Así que la aritmética no es tan clara como temes».
Larton titubeó. Pero la nota... Las notas, mi querido joven, se escriben a mano. Las manos pertenecen a la gente. Y la gente, a diferencia de la aritmética, nunca es ordenada. Exagera, engaña y entra en pánico. Igual que tú, si me permites decirlo. Se sonrojó, torciendo sus gafas. ¿Entonces no crees que soy el objetivo? El tono de la señorita Marple era engañosamente amable. Me parece muy extraño, señor Larton, que hable más de su nombre, estar al lado de tu vida. Casi como si supieras que estas notas tratan más de apariencias que de intenciones reales. La boca de Larton se abrió y luego se volvió a cerrar. Empujó la silla hacia atrás bruscamente. No debería haber venido. Debo irme. La señorita Marple lo dejó marchar, aunque lo siguió con la mirada pensativa. Al cerrarse la puerta tras él, murmuró: sí. Quien protesta demasiado a menudo no busca seguridad, sino compasión. A la mañana siguiente, llegó el inspector Craddock, con el rostro demacrado por la fatiga. Otra noche sin dormir gracias a sus aldeanos, señorita Marple. Larton anda delirando por las calles sobre ser la última víctima. Todo el lugar está alborotado. La señorita Marple le sirvió el té. A la gente le gusta el drama, inspector. Y, sin embargo, mientras todos miran a Henry Larton, el verdadero peligro se mueve silenciosamente en otra parte. Dígame, ¿ha examinado con atención las deudas del libro mayor carmesí? Craddock frunció el ceño. ¿Deudas? Sí, pequeñas sumas, nimiedades sobre todo. Excepto... Hizo una pausa. Excepto el vicario, le debía 5 libras a Thomas estos últimos 3 años, y... Hartnell escribió notas al respecto, según los rumores. ¿Crees que es importante? La mirada de la señorita Marple se agudizó. Tan importante como para matar por ello, inspector. No la suma en sí, sino la vergüenza. Imagínese un clérigo, orgulloso de su rectitud, expuesto como deudor y estafador. Imagínese a su esposa, desesperada por protegerlo. ¿Qué no harían para mantener enterrada tal verdad? Craddock se quedó mirando. Dios mío, ¿no te referirás al vicario? Las agujas de tejer de la señorita Marple tintinearon suavemente. Solo quiero decir que la desesperación se presenta de muchas maneras, y el incendio provocado, después de todo, es un acto muy desesperado. Esa noche, la campana de la vicaría volvió a sonar, no para alarmarse, sino para llamar a los aldeanos a la oración. La congregación se reunió inquieta, con la mirada fija en el púlpito, donde el vicario se levantó con manos temblorosas. La señora Clement permanecía rígida a su lado, con el rostro pálido. La señorita Marple se sentó en un último banco, observando con serena precisión. Notó las gotas de sudor en la frente del vicario y cómo le temblaban las manos al abrir el libro de oraciones. Lo más revelador de todo era el hilo carmesí que se le pegaba a la manga, tenue, pero visible al levantar el brazo. Después del servicio, se quedó junto a la puerta del monasterio. Mientras los aldeanos salían, le habló en voz baja a la señora Bantry. ¿Se fijaron en lo pálida que estaba la señora Clement esta noche? Como una mujer que ha soportado una carga demasiado pesada. La señora Bantry asintió vigorosamente. Recuerda lo que te digo, Jane. Sabe más de lo que aparenta. Las mujeres siempre lo saben. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Sí, y a veces el silencio es la confesión más dura de todas. Esa noche, sentada en su sala, con el almanaque y el libro de contabilidad uno junto al otro, recorrió el 6º espacio vacío al final de la lista. Queda uno, susurró. Pero no el que se supone que debemos creer. Llamaron a su puerta con urgencia y autoridad. El inspector Craddock entró pálido. Han encontrado otro fragmento carmesí, señorita Marple. Pero esta vez, menciona a la última víctima, y el nombre es el suyo. La noche siguiente, los aldeanos volvieron a apiñarse en el salón de la vicaría, con los nervios en tensión.
El escarnio que nombraba a la señorita Marple como la víctima final había desatado la fiebre en la parroquia. Algunos murmuraban que debía huir de inmediato. Otros declaraban que era una treta para inquietarlos a todos. A pesar de todo, la señorita Marple permaneció igual de serena, con el bolso de tejer a su lado y los ojos brillantes de una serena determinación. El inspector Craddock presidía la mesa con el rostro serio. Estamos aquí para resolver esto de una vez por todas. Basta de rumores, basta de rencores. Esta noche saldrá a la luz la verdad. Todos los sospechosos estaban presentes. Henry, Larton, pálido y convulso. El señor Badger, a la defensiva y bravucón. La señora Bantry, indignada pero curiosa. Y la señora Price Ridley, radiante de una expectación escandalosa. En el centro, el vicario y su esposa permanecían sentados, rígidos, uno al lado del otro, con las manos fuertemente entrelazadas. La señorita Marple se levantó lentamente, con una voz suave pero que resonó por todo el pasillo. Amigos míos, nos hemos dejado engañar por un patrón demasiado preciso para ser cierto. Listas, notas, retazos de carmesí, todo diseñado para asustar y confundir. Pero el miedo, como he observado a menudo, es el mejor aliado del asesino. Impide que la gente buena haga las preguntas correctas. Un murmullo recorrió la sala. Levantó el libro de contabilidad chamuscado y lo colocó sobre la mesa. Estos libros registran deudas, pequeñas sumas, favores insignificantes. Sin embargo, estos registros pueden dañar la reputación con más crueldad que cualquier arma. Imaginen, por ejemplo, a un clérigo, supuestamente la personificación de la probidad, expuesto como deudor. Una humillación intolerable para él, y quizás aún más para su esposa. El vicario se sonrojó. Esto es indignante. Mi buen nombre. Las agujas de tejer de la señorita Marple tintineaban suavemente en sus manos. Su buen nombre, vicario, era lo que alguien buscaba preservar a toda costa. El señor Pritchard, como abogado, insistió. Se volvió un inconveniente y falleció. La señora Harnell, demasiado curiosa, falleció poco después. El señor Thomas, quien como jefe de correos manejaba cartas y sabía demasiado, fue silenciado por un accidente fingido. Hizo una pausa, recorriendo el pasillo con la mirada. En cuanto al señor Badger, su desaparición no fue más que una treta para sembrar sospechas. Los aldeanos quedaron boquiabiertos. Henry Larton murmuró frenéticamente. Pero las notas, los fragmentos, ¿quién los escribió? La mirada de la señorita Marple se posó suavemente en la señora Clement. ¿Quién más sino la más desesperada? Cada fragmento estaba escrito con la misma letra acalambrada. El hilo carmesí quedó en el clavo de la puerta de la iglesia. El libro de contabilidad se salvó del fuego. La mente cuidadosa y ordenada de una mujer, pero impulsada por el miedo. Los labios de la señora Clement se separaron en silencio. Su esposo se volvió hacia ella, horrorizado. «Querida, seguro que no». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo hice por ti», susurró. «Por tu buen nombre. Te habrían arruinado, te habrían expuesto a la vergüenza. Pensé que sí podía asustarlos, silenciarlos». Se le quebró la voz. Nunca quise que llegara tan lejos. Un silencio atónito llenó la sala. Craddock, consternado, les hizo una seña a sus hombres. «Llévensela». La señora Clement se levantó temblorosa, con las manos entrelazadas y el rostro pálido como el lino. Solo quería protegerlo. Las deudas absurdas. El vicario se desplomó en su silla, cubriéndose el rostro con manos temblorosas. La señorita Marple recogió su labor de punto, con un tono tan suave como siempre. No hay nada más peligroso que una buena intención corrompida por el miedo. La gente disculpará mucho cuando esté convencida de que actúa por amor. Pero el amor, por desgracia, no puede excusar el asesinato. Los aldeanos salieron lentamente, susurrando con asombro y horror. El inspector Craddock se quedó allí,
negando con la cabeza. Señorita Marple, no sé cómo lo hace, lo ve todo. Sonrió con dulzura. Se aprende mucho en un pueblo pequeño, inspector. La gente es muy parecida en todas partes. Solo difieren sus circunstancias. Más tarde, sola en su cabaña, se sirvió una taza de té. El almanaque carmesí yacía por fin cerrado sobre la mesa. Su amenaza había cesado. Miró hacia el tranquilo callejón, donde la luz de la farola parpadeaba suavemente. «Pobre señora Clement», murmuró, tan ansiosa por proteger a su esposo que nunca se detuvo a ver el pecado mayor que cometió. Sí, la gente puede ser muy malvada cuando intenta ser buena. Afuera, la campana de la iglesia dio la medianoche, lenta y solemne. St. Mary Mead, conmocionada pero intacta, se sumió una vez más en un silencio incómodo. En los días posteriores a la confesión de la señora Clement, el pueblo de St. John Mary Mead reanudó su rutina con notable rapidez. Las tiendas reabrieron. La oficina de correos contrató a un nuevo empleado de Much Benham, y los aldeanos volvieron a ocuparse de las trivialidades de la vida cotidiana. Sin embargo, bajo la superficie persistía un temblor, como las ondas en un estanque después de que una piedra se hundiera. La señora Price Ridley, que nunca había estado tan animada, declaró en voz alta que había sospechado de la señora Clement desde el principio, aunque nadie la creyó. La señora Bantry, por su parte, no paraba de relatar cada detalle de la reunión en la vicaría, adornando con creces la información para los oyentes entusiastas. El señor Badger regresó al mostrador de su tienda de comestibles, más brusco que nunca, aunque sus ojos seguían dirigiéndose nerviosamente hacia la iglesia cada vez que sonaba la campana. Henry Larton caminaba con la espalda más erguida, ya no bajo sospecha, aunque persistían los rumores de su crisis nerviosa. Evitaba la mirada de la señorita Marple al pasar, avergonzado quizá, por el recuerdo de su frenética visita a su cabaña. El vicario dirigía el servicio dominical con voz contenida, con las manos temblorosas sobre el atril. Solo ahora en la rectoría, parecía una figura disminuida, avergonzada, aunque no afectada por la ley. La congregación cantaba himnos más suavemente de lo habitual, como si temiera alzar demasiado la voz. El inspector Craddock seguía siendo un visitante frecuente en aquellos días, aunque más por consuelo que por necesidad. «Siempre es lo mismo, señorita Marple», dijo una noche tomando el té. «Buscamos villanos en callejones, oscuros, y resulta ser una mujer que cuida el orgullo de su marido. ¿Cómo lo tolera?» Las agujas de la señorita Marple resonaban con firmeza. «¿Por qué, inspector? Hace tiempo que observo que la maldad crece con más facilidad en la tierra común. La gente mata no por grandes razones, sino por insignificantes. Dinero, orgullo, apariencias. Todo es muy humano». Le dedicó una sonrisa amable. No hay que sorprenderse de que los seres humanos se comporten como lo hacen. Cuando Craddock se marchó, la señorita Marple se sentó tranquilamente con su té. Reflexionó sobre la señora Clement, internada en un sanatorio bajo discreta vigilancia, pues se decía que su mente estaba desequilibrada. Sin embargo, la señorita Marple sospechaba que la verdad era más dolorosa. No la locura, sino la terrible lucidez de una mujer que había elegido la reputación del amor por encima de la vida misma. El almanaque carmesí y su libro de contabilidad gemelo yacían bajo llave en la comisaría, con las páginas de deudas y notas desprovistas de cualquier amenaza. Aún así, en la mente de la señorita Marple persistía la imagen de aquellas listas pulcras, listas de nombres, tachadas y tachadas, cada una como un hilo extraído del tapiz de un pequeño pueblo. Desde su ventana St. Mary Mead parecía inalterada. Los niños saltaban a la comba en el césped. La señora Weatherby cuidaba sus begonias, y el carro de la leche traqueteaba alegremente por el sendero. La vida seguía. Sin embargo, cada aldeano que pasaba por la vicaría lo hacía con la mirada baja, como si las mismas paredes albergaran el eco de secretos susurrados a voz en cuello. La señorita Marple se echó el chal sobre los hombros y se reclinó en la silla,
Sí, murmuró en voz baja, la vida siempre se reanuda. Pero la naturaleza humana nunca cambia. El orgullo, el miedo, el amor, la locura, florecen en cualquier jardín. Y hay que estar atento, no sea que la mala hierba ahogue las rosas. Dejó a un lado su labor de punto y se levantó para correr las cortinas. La campana de la iglesia dio las 6, solemne y firme. Con el callejón bañado por la luz del crepúsculo, el pueblo volvió a parecer el lugar tranquilo de siempre. Tranquilo, claro está, para cualquiera que no se fijara demasiado.